Pues vamos a empezar entonces. Le voy a pedir ahí a hermano Francisco que me ayude con el micrófono. De una vez vayan ahí destinando a alguien que va a hablar por el grupo. Bueno, la pregunta es, ¿qué cosas tienen Labán y Jacob en común? Uno bien simple, eran familia. Yo creo que Labán era el tío de Jacob. Pero otro que nosotros leemos en el texto es que eran ventajosos, estafadores, como dijo el hermano. Muy bien, gracias. Ok, aquí este grupo puede contestar la número 2, la pregunta 2. Yo pienso que la segunda pregunta es ¿por qué Dios fue fiel con Jacob? Pues por pura gracia, porque pues Jacob no tenía nada bueno. Muy bien, muy bien. Amén, hermana. Gracias por eso. Sí. Sí. Nosotros pusimos igual porque Dios es fiel a sus promesas y a pesar de todo lo que había hecho Jacob, Dios siguió siendo fiel. Muy bien. Gracias, hermana. En la segunda tenemos aquí que Jacob, por pura gracia, ¿verdad? Pero Jacob luchó a lo largo de su vida por lo mejor que Dios había prometido dar. Y vemos que la promesa de Dios de mucha descendencia comenzó a realizarse dado que Jacob fue padre de hasta ese momento 11 hijos y una hija en la lucha de su esposa por tener hijos. Y de Jacob era la descendencia de Jesús. Ajá, también. Eso es muy importante, ¿verdad? Muchas gracias, hermano. Yo pienso que él fue fiel porque por amor a Abraham y a Isaac, porque había una promesa que él había hecho de que iban a tener la descendencia iba a salir de ellos. Pues muy bien, gracias. Están poniendo atención, ¿verdad? Esas promesas se están viendo también cumplidas en Jacob. Muy bien, gracias, hermana. Bueno, dos cosas. Primero, ¿qué tenían en común Jacob y Labán? Pues los dos eran tramposos, engañadores, no contaron con Dios, no contaban con Dios para nada. Dejaron a Dios a un lado. ¿Y por qué Dios fue fiel con Jacob? Porque su fidelidad es por siempre y para siempre. Él cumple sus promesas. Amén. Muchas gracias, hermano. Lo mismo que dijeron los demás grupos. Sí, lo mismo pusimos. Lo primero que tenían en común que tomaban ventaja de su posición, ¿no? Sí. Eran manipuladores. Y la segunda, primero porque Dios es fiel. Dios se mantiene fiel aunque nosotros seamos infieles. Y también los hermanos mencionaron la promesa que el Señor le había hecho a Abraham. Entonces Jacob estaba siendo bendecido por esa promesa. Y de último también ya Jacob pues ya había tenido un trato con Dios. Ya él escuchaba al Señor y él obedecía al Señor. Y esa es una de las cosas por las cuales también Dios era fiel con él, porque él era obediente. Okay. Pues gracias, hermano, por esa respuesta. Pues ya no queda mucho más que decir. Algo quizá un poquito diferente que pusimos es avaricia. Ambos actuaban en avaricia más por lo que podían adquirir de otros, por eso eran mentirosos, manipuladores. ¿Y por qué Dios fue fiel? Nosotros pusimos primeramente por la misericordia. Él decidió darle misericordia a Jacobo, aunque no se lo merecía, pero como dicen, es porque la promesa que Dios hizo y Él es fiel. Amén. Bueno, pues, ¿qué más podemos agregar aquí? ¿Por qué Dios fue fiel con Jacob? Pues por la misma razón que sigue siendo fiel para con nosotros, ¿verdad? Dios ya lo había escogido. Entonces, pues sí, por su fidelidad, porque Dios cumple sus promesas y al igual que Jacob, nosotros también fallamos, seguimos fallando y Dios sigue siendo fiel con nosotros. Sí, muy buena aplicación también para nosotros, ¿verdad? Así que muchas gracias, hermanos. Si quieren pueden regresar a sus lugares. Todos dieron buenas respuestas. Pusieron todo el contexto que ya tienen y lo pusieron en sus respuestas. Así que eso está muy bien. Yo tengo mi aportación también. Está en el siguiente slide. Entonces, eso es un resumen, básicamente. Pues ambos eran engañadores y manipuladores, pero Dios fue fiel por su gran amor.
pero por amor a su nombre. Nada estaba ligado a Jacob. Si nosotros vemos la vida de Jacob, pues no hay nada que rescatar. Es después que Dios trata con él que hay cierto cambio en su actuar. Y luego vamos a ver en los capítulos que siguen cómo él tiene un encuentro. Si se acuerdan, hace varios miércoles, porque ya pasaron muchas cosas y tuvimos que hacer pausas. Pero cuando vimos los capítulos 28 y 29, si no estoy mal, ahí estábamos viendo, ¿verdad? Que Jacob tuvo un encuentro con Dios en Betel, pero luego, aún así, ahí, él nunca se refiere a Dios como su Dios, sino como el Dios de su padre, el Dios de su abuelo. Pero es hasta Peniel, y hoy vamos a ver un pequeño adelanto de eso, de que Jacob ya comienza a tener temor de Dios. Y hablando de los miércoles pasados, hace 2 miércoles, el pastor nos estaba dando una charla con respecto a esto que está pasando con inmigración, ustedes saben. Y hablamos de Hechos 8, de la muerte de Esteban, lo que pasó, como de ahí empezaron los cristianos a esparcirse en el mundo y comenzaron a esparcir el evangelio. Y muchos hacen la conexión de Hechos 8:1 con Hechos 1:8, porque ahí está el mandato del Señor, que dice: serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y entonces en 8:1 ellos salen, y salen un poco a la fuerza por las circunstancias, pero aún así nosotros vemos que Dios está orquestando todo, y de esa manera Dios está llevando a cabo su plan perfecto. Cuando lo vemos desde la perspectiva de arriba, porque ahora ya sabemos toda la historia, nosotros somos productos de esa iglesia primitiva, de aquellos que salieron a evangelizar. Lo vemos desde arriba y vemos tal vez la incertidumbre de aquellos que tuvieron que pasar por ese momento de persecución, y decimos, y podríamos llegar a este pensamiento de decir, bueno, ellos no tuvieron fe o fueron tan débiles. Pero si nosotros hubiéramos estado en ese lugar, estoy seguro que también nosotros hubiéramos sentido incertidumbre por el futuro, hubiéramos tenido miedo. Pero aún en todo eso Dios está obrando. Y me acordé de eso porque más o menos pasa igual con esta historia en Génesis 31 con Jacob, Labán y Raquel y Lea. Aparentemente lo malo que pasa para Jacob, aparentemente eso le trae quizás preocupación a él, pero de todos modos vemos que el resultado final es que Jacob iba a aprender a tener dependencia solamente en Dios, en lugar de depender en Labán. Entonces vamos a ver eso el día de hoy. Tome en cuenta también que Dios obra a pesar de nosotros, pues tanto Labán como Jacob y Raquel pues eran unos engañadores. Mientras en contraste, Dios es fiel y verdadero. Así que veremos que a pesar de lo que son estos personajes y lo que han mostrado ser, Dios tiene misericordia y Él demuestra ser fiel. Y ese es el título que le puse hoy al estudio. Vamos a ir al primer punto, y hice 2 divisiones, un inciso A y B. El A sería: ¿por qué Jacob decide huir? Lo primero que podemos notar cuando leemos el capítulo es cómo Labán y sus hijos están tratando a Jacob y a su familia. Dios ha bendecido a Jacob con riquezas, pero eso levanta envidia en los hijos de Labán. Los hijos de Labán tenían envidia porque ellos estaban viendo cómo Jacob estaba siendo prosperado. Entonces ellos dicen, bueno, ya no nos va a quedar a nosotros nada para nuestra herencia. Ahí hay un conflicto. Ellos están preocupados por eso. Aún así, el detonante que hizo que Jacob saliera de ahí no fue eso, no fue la murmuración, sino que fue que Dios le dijera que saliera. Entonces, y vimos algo de eso en la clase pasada con el pastor Nicolás. Me parece que Jacob se estaba aguantando ahí. Así que espera hasta que Dios le diga que salga, y es hasta ahí que él sale. El mensaje de Dios llega tras
los engaños de Labán, esas murmuraciones de que Jacob se había enriquecido a costillas de Labán. Así que lo que tenemos que ver aquí es que Dios está preocupado por su gloria. Dios le dice a Jacob que salga porque él no va a permitir que se diga de Jacob que Labán lo prosperó, sino que la gloria de Dios debe ser evidente porque Dios es el que ha bendecido a Jacob. Y eso lo vamos a ver en todo el capítulo. Así que ahí aparece en escena el ángel del Señor. Previamente hemos entendido que el ángel del Señor aquí es una teofanía de Dios. Es Dios mismo preencarnado. O sea, es Jesús hablando con Jacob. El ángel del Señor le habla y le dice que regrese a la tierra de sus padres y que él estará con él, con Jacob. Y eso nos recuerda a lo que vimos en Génesis 28:15, ese encuentro que tuvieron en Betel. Dios le había dicho esa promesa, así que Dios está siendo fiel a su promesa, a su palabra. Así, ahí podemos ver la fidelidad de Dios. Dios no se ha olvidado de sus promesas. Él lo va a cumplir porque lo ha prometido por su nombre. Y como punto y aparte, en los versículos 9 y 12, o 9 al 12, se resuelve el dilema que vimos la clase pasada. ¿Qué pasaba con ese ritual que hacía Jacob de poner las varitas, de poner los colores enfrente de las ovejitas? ¿Y cómo es que pasó todo eso? Bueno, Jacob reconoce en el 9 que no fue su ritual el que hizo que le naciera más rebaño, pintos, rayados y abigarrados, como dice ahí, sino que fue Dios. Él reconoce eso. Él lo dice porque en el versículo 12 vemos que Dios le dice que él vio cómo lo trataba Labán. Entonces es Dios que ha hecho todas estas cosas. Así que es a pesar de Jacob, a pesar de que él no ha creído o no había creído anteriormente en la promesa del Señor, a pesar de eso Dios ha bendecido a Jacob hasta ahora. Entonces, tras el mensaje del ángel de que saliera de ahí, Jacob lo que hace es obedecer rápidamente. Reúne a sus esposas, les cuenta cuál es su situación y pues podemos ver que sus esposas lo apoyan, pero hay cosas interesantes que podemos ver ahí. Lo primero es lo que dice Jacob. Él les dice cómo se siente, cómo Labán lo ha engañado varias veces. Y eso es algo que ellas saben. Pero Jacob confirma que Dios ha estado con él todo ese tiempo. Luego en los versículos 14 al 15 hay algunas preguntas retóricas que ellas hacen. La primera dice, ¿tenemos todavía nosotras parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? Es una pregunta retórica que la respuesta es un no, obvio. La segunda dice, ¿no nos ha tratado como extranjeras? Pues nos ha vendido y también ha consumido el precio de nuestra compra. Esa compra es la dote. Lo que intentan decir aquí es que ellas están resentidas con su papá. Porque así como él ha tratado mal a su esposo, pues al mismo tiempo las ha tratado mal a ellas. Otro detalle importante, interesante, es lo que dicen de que Labán se comió o ha consumido, depende de la traducción, el precio de la compra o de la dote. Eso tiene sentido con el contexto de la época. ¿Qué pasaba en ese entonces en la región de Aram? Pues se han encontrado unos escritos, unos textos que se llaman los textos de Nusi. Y ahí se puede encontrar que legalmente el padre de familia tenía que reservar al menos algo del dote que había obtenido por alguna hija. ¿Y por qué tenían esa ley? Porque si la hija se quedaba viuda, por ejemplo, o era repudiada, que ese es otro sentido de hablar del divorcio, o el esposo se iba, la abandonaba, pues la esposa tenía un medio con el cual sostenerse. Pero hay otro detalle importante también, que si la hija pedía la parte, el padre se lo podía dar en cualquier momento. ¿Y por qué podía pedir la hija su parte? Porque se iba a mudar, porque iba a administrar esa parte, porque iba a hacer un negocio. O sea, la hija tenía derecho de obtener eso. Y ustedes saben cuál fue el dote de ellas. Fueron 14 años de trabajo
de Jacob. Nunca Labán les dio nada a sus hijas de eso y tampoco guardó nada. Entonces eso es bastante interesante. Por eso ella le dicen a Jacob, en otras palabras, si nos quedamos con nuestro padre, de todos modos no tenemos nada. Así que prefieren apoyarlo y así confiar en lo que Dios le dijo a Jacob. Lo que vemos a continuación en los versículos del 17 al 21 es que la forma que salieron no fue la mejor. Primero Jacob espera que Labán se vaya a trasquilar las ovejas, entonces lo hace a escondidas. Pero hay un dicho, ¿verdad?, que el que hace las cosas escondidas es que algo esconde también. Entonces, algo andaba mal ahí. Y si nos damos cuenta en el versículo 20, se condena ese acto de Jacob. Mire lo que dice, Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que huía. Entonces, ese es un comentario del autor y sabemos que el autor es Moisés. Eso fue algo que Jacob hizo mal. Aún así, lo que dice Labán, de que él lo quería despedir con cantos y con panderas y liras, pues no sabemos qué tan cierto era eso. Probablemente se quería ser la víctima. Pero creo que podemos concederle que al menos era justo que él se pudiera despedir de sus hijas y de sus nietos. Creo que eso se lo podemos conceder. Entonces concordamos que Jacob actuó mal aquí. Pero encima de eso, también vemos una subtrama. Pasa que Raquel se roba los ídolos de su padre. Entonces, aquí hay bastantes cosas interesantes. Hay dos posturas, o al menos yo investigué dos posturas de por qué, especulando cuál fue la razón del por qué Raquel se robó esos ídolos. Y una sugiere que Raquel robó los ídolos porque tenía miedo de que su papá lanzara adivinaciones a su familia. En ese entonces, los ídolos representaban para el patriarca una suerte de poder. O sea, prácticamente el patriarca, aparte de patriarca, pues era también un sacerdote, si se podría decir de esa manera. Así que él tenía la habilidad, o al menos gozaba ese prestigio, de poder adivinar. ¿Para qué? En esa época significaba que él tenía una sabiduría más alta para predecir cosas del futuro, pero también para maldecir adivinando a alguien más. Entonces puede ser esa la razón. Ahora hay otra postura también que dice que Raquel robó los ídolos, pues los ídolos se heredaban. ¿Y para qué se heredaban? Se heredaban para que los hijos tuvieran la potestad del patriarcado. Por ejemplo, si Labán moría, se lo podía dar a un hijo y ese hijo se terminaba convirtiendo en el patriarca de esa tribu. Entonces, cuando Raquel robó los ídolos, ella podía dárselos a su esposo y de esa manera simbólica podía estarle dando el liderazgo a su esposo, por ende a sus hijos también. Eso explica algunas cosas, explica por qué Labán estaba preocupado y enojado por recuperarlos. También explica por qué Labán quiere hacer un pacto con Jacob después. Y hacen ese pacto de que tú no vas a pasar de aquí para allá, ni yo de aquí para allá. Hacen ese pacto probablemente porque Labán tenía temor de que Jacob regresara un día y quisiera con esos ídolos pues pedir un derecho ante ellos. De cualquier modo, creo que es evidente que lo que estamos leyendo aquí es que Raquel está teniendo una idolatría. De algún modo ella cree que esos pedazos de arcilla o de madera confieren o tienen algún poder. Podemos saber eso del texto, porque si no, Raquel no hubiera robado nada. Si ella no pensara que esos objetos tienen un poder, supuestamente, entonces ella no los hubiera robado. Así que esto nos confirma, y creo que hay varias cosas, varios puntos que nos confirman que realmente la esposa legítima de Jacob es Lea y no Raquel, por muy romántico que suene la historia. Sé que muchos romantizan esa historia de Jacob y Raquel, pero realmente la que Dios
está teniendo en cuenta como la primera esposa es Lea, porque es la primera esposa de él. Entonces, ¿qué está demostrando aquí Raquel? Pues ella está demostrando que ella no confía en Dios, que ella es una mentirosa, que es una engañadora y aparte es idólatra. Lea, sin embargo, dentro de lo que cabe, está mostrando un poco más de temor al Señor. Y vamos a ver detalles de eso. De hecho, hay detalles en la muerte de ellas dos. Por ejemplo, dónde son enterradas, que nos pueden dar indicios de que Dios realmente puso a Lea como la esposa de Jacob. Pero eso lo vamos a ver en otros capítulos. Así es que vemos esta familia disfuncional, llena de problemas, engaños, mentiras y hasta robos. Y ellos parten hacia Canaán, pero toman una ruta un poco diferente a la que vimos hace como un mes. ¿Se acuerdan que les mostré un mapa y les dije qué ruta había tomado Jacob para ir con Labán? Pues esta vez como que rodean, se van por otro lado. Vamos a ver un mapa más adelante. Pero pasando a los versículos 22 y 35, vemos que luego de que Labán se entera de que Jacob huyó, lo persigue por 7 días. Y eso nos demuestra que Labán estaba bastante enojado, estaba acumulando ira. Y él los alcanza en una región montañosa que se llama Galaad. Ahora sí vamos a ver el mapa. Ahí está señalada la región montañosa de Galaad. Y si ustedes se dan cuenta, hay 2 zonas grises. Intenté con esas 2 zonas grises poder mostrar que hay 2 zonas montañosas ahí y en medio de eso hay un valle. Entonces, porque es un poco confuso cuando leemos que Labán se encontró en una región montañosa y luego se durmieron y no hablaron ese día. ¿Por qué? Porque no estaban cerca, o sea, estaban cerca pero todavía no se habían encontrado. Ellos se encontraron después, ya luego cuando Labán pasó, mejor dicho, hacia el otro lado. Ahí él espera una noche y Dios le habla en un sueño. Y esa parte que Dios le habla en un sueño es interesante porque eso nos recuerda que Dios ha estado protegiendo a esta familia desde Abraham. Por ejemplo, lo mismo pasó con Abimelech. Y Dios habló con Abimelech para que no tocaran a la esposa de Abraham. Lo mismo pasa con Isaac también. Dios le habla a Abimelech II para que no toque a la mujer de Isaac. Pues ahora está pasando algo similar también. Dios le está hablando a Labán para que no le haga daño a Jacob. Igualmente Dios está advirtiendo a Labán que no debe hacerle daño. A pesar de que Jacob y Raquel no han hecho bien las cosas, Dios los protege, pues Él tiene como objetivo, recordemos eso, hacer valer su promesa. Él está interesado en que su promesa se cumpla, a pesar de lo que han ellos hecho. Y eso nos habla también a nosotros, creo que podemos aplicar un poco a nuestra vida. Dios nos salva a pesar de nosotros. Tal vez alguno dice por ahí, Dios nos ama o Dios nos salva tal y como somos. Pero eso es una mentira. Dios nos ama y Dios nos salva a pesar de nosotros. Porque nosotros no tenemos nada amable. Pero a pesar de lo que somos, Dios nos salva. Obviamente, si hemos creído en el Señor Jesucristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Dios nos ha salvado a pesar de nosotros. Pero bueno, continuando con la historia, hay una plática ahí entre Labán y Jacob. Labán le dice algunas cosas que son verdad. Labán iba con la intención de hacerle daño, pero Dios intervino y Dios quitó eso de por medio. Y Jacob ahí tenía toda la desventaja. Él iba con su familia, con sus ovejitas, mientras que Labán iba con su pueblo, gente de guerra. Así que no había ahí cómo Jacob se podía zafar de este asunto, si no hubiera sido que Dios lo salvó
de eso. Aquí se dijo algo hace mucho tiempo, se dijo que somos inmortales hasta que nuestra obra haya terminado. Me parece que estaban citando a John Piper. Eso es una realidad. Si no has venido en arrepentimiento y fe al Señor, estás aquí porque Dios ha permitido que estés aquí. Ahora, hay dos motivos por lo cual Dios pudo haber dejado que estés aquí para escuchar la palabra del Señor. La primera es para que vengas, escuches la palabra del Señor, escuches el Evangelio y puedas ser salvo. Pero la segunda es que escuchando y rechazando el mensaje seas condenado. Hay dos motivos para la evangelización. Puede ser para salvación y puede ser para condenación. Si escuchas hoy y aceptas, si crees en el Señor Jesucristo, te arrepientes de tus pecados, vas a ser salvo. Pero si no, si los rechazas, vas camino a la condenación. El Señor tiene paciencia y nos salva a pesar de lo que somos, como hemos visto con Jacob. Pero este mensaje solo se puede creer o rechazar. Y mi oración es que hoy puedas aceptarlo. Hoy puedas pensar y meditar en esto. Y puedas arrepentirte de tus pecados, venir en fe. Y arrepentimiento no es solamente un sentimiento de culpa, sino que arrepentimiento significa que yo voy a cambiar mi estilo de vida. Yo seguía al mundo, pero ahora voy a seguir a Cristo. Al igual que todos aquí somos pecadores y habíamos sido condenados, pero el Señor nos ha salvado, los que hemos creído en el Señor. Así que lo único que podemos hacer es humillarnos a Dios y pedir perdón. No intentar hacer trucos como hizo Jacob con las varitas y los colores para ganarse el favor de Dios. Nada de eso va a funcionar. No me puedo ganar mi salvación con obras. No es porque yo soy muy bueno. No es porque yo he dado de comer a los hambrientos o visitado a los que están en el hospital. No es por ninguna obra que yo haya hecho, sino por la pura gracia del Señor. Así que lo que me queda a mí es humillarme, ir en arrepentimiento al Señor. Es lo único que puedo hacer. Y aún el arrepentimiento, dice Hechos 10, a Filipenses 1:29, que es algo que Dios concede. Así que yo ruego al Señor que hoy conceda arrepentimiento. Pero ahora miremos a Raquel. Ella seguía confiando en su astucia. Labán entró en las tiendas para ver y buscar a esos dichosos ídolos. Y aquí vamos a ver que hay ironía, hay un poco de sátira en esta historia. Recordemos que Raquel es la hija menor. Ella esconde esos ídolos en unas bolsas que colgaban de los camellos y ella se sentó encima. Cuando su padre pasó, le mintió diciendo que ella estaba con lo que es costumbre entre las mujeres. Vamos a ver que eso tiene consecuencias después. Eso es un eufemismo para decir que ella estaba en su periodo. Esto tiene similitudes con Jacob. Recordemos que Jacob es el hijo menor. También Jacob engañó a su padre. Aquí vemos que la hija menor engaña a su padre. Lo otro que es irónico es que Labán, que era el engañador, ahora resulta ser el engañado. Pero como dije, no crean que Raquel se salió con la suya. Si nos vamos al versículo 32, Jacob dijo lo siguiente: pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. Eso tiene relevancia después en Génesis 35, con la muerte de Raquel. Recordemos que en el nacimiento de Benjamín, quien es el segundo y último hijo de Raquel, ella da luz y ella termina muriendo. Si seguimos la misma lógica de Raquel, pues dar a luz también es una costumbre entre las mujeres. Entonces a mí me parece, y esto lo digo de manera personal, que esa muerte que padeció Raquel fue un juicio de Dios por haber engañado, haber mentido en eso. Pero al mismo tiempo, también creo que Dios está permitiendo eso en señal de burla a los dioses. Porque esos dioses terminaron siendo burlados cuando alguien se sienta
encima de eso, ¿verdad? Sabemos que eso declara que no tienen esos pedazos de arcilla o madera, lo que sea que con lo que estaban hechos, no tenían ni un poder. Así que hay bastantes cosas interesantes ahí. Lo siguiente que vemos es la charla que tiene Jacob y Labán. Él está molesto por el trato que le ha dado Labán. Pero para resumir, porque ya vimos algo de eso, Labán termina por darle la razón a Jacob cuando él dice lo siguiente. Voy a parafrasear lo que él dice. Todo lo que tienes es mío. Tus mujeres, tus hijos y tus rebaños son míos. Eso es lo que piensa Jacob. Digo, Labán, perdón. Yo no sé quién vio aquí Lazy Town, pero había uno por ahí que siempre decía que era todo lo que miraban era mío. Es mío, mío, mío. Pues algo así está ahí Labán. Para que entendamos mejor, Jacob le está diciendo la verdad cuando él le dice a Labán que le cambió su sueldo 10 veces. Esto porque Labán quería sacar ventaja de Jacob. Jacob no comía del ganado de Labán. Le trabajó en total 20 años. La clase pasada estábamos especulando de cuántos años eran, pues ahí está la respuesta, 20 años. Eso fue acumulativo, los 14 años por las hijas y después 6 años más que trabajó. Y encima de todo, cuando una fiera despedazaba, devoraba una oveja o algo del ganado, se perdía algo, él lo reponía. Y se supone, según la costumbre de esa época, se supone que él no tenía por qué hacer eso. Pero todo esto está aquí para que nosotros veamos esa injusticia con la que se estaba tratando a Jacob. De la manera en que Labán se había aprovechado de Jacob. Estamos viendo aquí todo eso. Pero algo que queda claro es que no fue Labán quien estaba prosperando a Jacob, sino que Dios era el que estaba haciendo y orquestando todo esto. Esa es la lección de aquí. Dios ha sido fiel con Jacob a pesar de que tenía todas las de perder. Dios hizo todo esto por amor a su nombre, porque Él no iba a permitir que se dude de su promesa. Recordemos que cuando Jacob salió y tuvo un encuentro con Dios en Betel, y Él le prometió todas estas cosas, y Dios lo está llevando a cabo. Entonces Dios está demostrando que es fiel, y ese es el título de hoy, ¿verdad? Esto lo confirma el versículo 42, si puede seguir ahí con la vista. Dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, ese temor de Isaac se puede traducir también como a quien teme Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Y me gusta cómo lo dice la Reina Valera, porque dice, te reprendió anoche. O sea, Dios lo regañó a él. Eso hace referencia obviamente al sueño que tuvo Labán. Dios ha estado en control todo este tiempo. Y como dije antes, esto nos enseña que Dios es fiel y es digno de confianza. El Señor es digno en que le creamos. El Señor no es increíble, como decía una canción por ahí. El Señor es perfectamente creíble. Él es fiel y verdadero. Sus promesas no fallan. Sus palabras no pasan. La flor se cae, la hierba muere, pero su palabra permanece para siempre. Entonces, poniendo todas las cartas sobre la mesa, Labán ha visto que Dios ha sido fiel con Jacob. Él está consciente de eso. Como cuando quiso aprovecharse de él, Dios le volteó la tortilla para que el mal que Labán le quería hacer se convirtiera en bendición para Jacob. Y aun cuando fue perseguido él le quería hacer daño, Dios lo regañó y le advirtió que no le hiciera daño a Jacob. Entonces esas son todas las cartas que se ponen sobre la mesa. Entonces obviamente aquí Labán está viendo que todo está en su contra y él propone una tregua. Eso me acuerda al Salmo 118:6 que dice, el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Eso se está cumpliendo ahí en la vida de Jacob. Entonces aquel que tenía todas las de perder, pero Dios está en su favor. Ahora se cambió la tortilla.
Y aquel que tenía toda la ventaja, ahora está viendo al gran Dios en su contra. Por lo que no tiene más remedio que proponer un pacto. Eso es una señal de rendición. También una manera de guardar sus espaldas. Y aquí hay algunas cosas interesantes también que podemos ver. Era una práctica común hacer pilares o montones de piedras para hacer pactos que iban a servir como señal. Esas piedras se llamaban piedras testimoniales. Servirían de recordatorio para el pacto. En este caso específico sería una señal para establecer límites territoriales. Entonces a ese montón de pacto, montón de piedras, mejor dicho, Labán le llama, y perdón ahí la pronunciación, pero me imagino que es Gerar Sahaduta en arameo, y gracias a Dios Jacob le cambió el nombre a Galed, porque es mucho más fácil. Ambos significados, ambas palabras, mejor dicho, significan montón de testimonio. El versículo 47. Parece que Labán aún tiene miedo de que Jacob regrese a Padán Aram a reclamar herencia, como dijimos, puede ser que ese sea su temor. Para que no llegara luego Jacob a reclamar algo ahí en su tribu. Así que él limita el territorio para proteger a sus hijos varones. Pero hay otra intención también en Labán que se da en el otro nombre, porque él le llama Mispa, que significa vigía. Esto saca a luz el otro temor de Labán. Él tenía miedo de que Jacob maltratara a sus hijas, y él especifica cómo. No es que le iba a pegar, sino que especifica cómo Jacob no debía maltratar a sus hijas, y eso está más adelante. Dice, probablemente tú tomes mujeres, ¿verdad? Entonces, lo que estaba queriendo decir ahí Labán es que no debía Jacob tomar mujer o otra mujer en la tierra donde iba a vivir ahora. Probablemente para que no hubiera competencia entre ellas y las riquezas no se fueran a dividir entre más mujeres e hijos. Entonces, Labán tiene ese temor. Y ese temor se entiende mejor con el contexto cultural. Veremos que Jacob cumple con eso de todos modos. No va a tomar mujer alguna aparte de esas dos mujeres que tiene. Aun cuando él queda viudo de ellas, de ambas, ya no se vuelve a casar. Lo interesante del nombre Mispa también es que Labán pone a Dios como vigía, lo cual me parece que es algo sabio. Sabemos que si nosotros ponemos a un hombre como vigía, ponemos a alguien, pues prontamente vamos a estar buscando cómo romper ese trato. Pero si el temor es a Dios, entonces no importará las circunstancias, porque Dios es inmutable. Romper ese pacto sería una ofensa directa a Dios. Así que podemos ver una aplicación aquí también. Si eres cristiano, sabrás que nuestro mayor motor para la santidad y la piedad, y es algo que vamos a estar viendo este año, es el temor a Dios. Si algo nos mueve a aborrecer el pecado, es el temor a Dios. Si algo nos aleja de tomar decisiones necias, es el temor a Dios, o al menos espero que esté pasando eso. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que el temor a Dios es importante para los cristianos. Pero el hombre que no ha creído en Dios, que no tiene temor de Dios, que anda sin temor al Señor, es un hombre que no le importa su pecado, que no mide consecuencias, que se deja llevar por sus vicios, no tiene control propio, es esclavo de sus deseos bajos y pecaminosos, no tiene integridad. Una palabra tan chiquita, ¿verdad? Pero que significa tanto. Pero si ese hombre acude a Cristo en fe y arrepentimiento, será verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad radica en el temor al Señor. Pero para tener temor al Señor, no lo puedes hacer sin Cristo. Debes venir a Cristo. Ahora que vimos en Efesios la labor de los padres, algo que es esencial para pastorear los corazones de nuestros hijos es intentar guiar a nuestros hijos hacia el temor al Señor.
Porque yo puedo enseñarle a mi hijo que me respete a mí, pero de nada va a servir cuando yo no esté. ¿Qué pasa si yo le digo a mi hijo que es malo emborracharse? Pues mientras yo lo esté viendo, él no lo va a hacer. Pero cuando yo falte, nada lo va a detener. Sin embargo, si él tiene temor al Señor, pues ya no va a tomar alcohol, ya no va a ser un borracho, no porque yo le dije que no lo hiciera, sino porque eso no le agrada al Señor. Entonces, el temor al Señor, instruir al niño en ese temor al Señor, eso es esencial. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, pensar primeramente en Dios, si al Señor le agrada o no. Aprendamos que Dios es el vigía de nuestras vidas y enseñemos también que Él es el vigía de nuestros hijos. Y eso aplica a todos, sea que creamos en Dios o no creamos en Dios, eso no cambia la realidad. De todos modos, el Señor está juzgando entre nosotros. Aunque no tengamos temor de Él hoy, de todos modos, un día tendremos que rendir cuentas. Entonces, en esta lección vimos que Jacob está siendo moldeado por Dios. Ahora comienza a tener temor a Dios. Vamos a ver eso. Aquí está la pequeña luz que vamos a ver en Jacob. A diferencia de unos capítulos atrás que vimos que ni siquiera creía que era su Dios. Aquí ya Jacob comienza a ver un cambio en Jacob. Y lo que me hace pensar en eso es lo que dice Labán. Mire, él dice que va a jurar por el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, el Dios de sus padres, dando a entender que Taré, padre de ambos, también creían en nuestro Dios, o sea, en el Dios Todopoderoso. Pero eso es una imprecisión. Ahora déjeme explicar eso. Fíjese que en su Biblia ahí dice el Dios de Nacor, el Dios de sus padres, y está con D mayúscula. A mi parecer eso es un error, porque eso no corresponde con lo que dice la Biblia. En Génesis 11 se habla de eso y se dice que ellos dos tenían un Dios diferente. Pero no sé si quiere ir conmigo en Josué 24:2. Está más claro todavía. En Josué 24:2 dice, Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces ahí Labán está jurando por un Dios diferente. Por eso me gusta la respuesta de Jacob, porque Jacob corrige, no quiere jurar por lo que dijo Labán, sino que él corrige y jura por el verdadero Dios. En el versículo 53, la última parte, Jacob dice, entonces Jacob juró por el que temía a su padre Isaac. Él corrigió ahí el juramento. Eso es temor al Señor. Eso es bastante interesante. Personalmente creo que Jacob tiene temor al Señor y a su nombre y por eso no quiere jurar en vano. Y él corrige esa oración ahí, él hace el juramento correctamente. Luego los últimos versículos nos narran que hicieron un sacrificio y comieron. Eso también es parte del pacto. A veces se nos van los detalles ahí. No es que hubo una fiesta y hubo un pachangón, ¿verdad? Sino que fue parte del pacto. ¿Por qué? Porque eso requería un holocausto. Se partían los animales a la mitad en señal de que si incumplían ese pacto, entonces les iba a pasar como a esos animales. Y luego se comían ese holocausto. Eso nos recuerda lo que vimos en Génesis 15, ya fue hace tiempo, ¿verdad? Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, se partieron los animales, Dios duerme a Abraham, es Dios que hace el pacto, ustedes saben eso. Entonces por la mañana Labán se despide y logra hacer lo que era justo que él hiciera, despedirse de sus hijos, darles quizás un abrazo, un beso, ya no los iba a volver a ver. Yo creo que aquí también podemos ver la misericordia del Señor. Dios está teniendo misericordia con Labán al permitirle hacer eso. Y con esto se concluye esa etapa de Jacob, que tenía dependencia a Labán. Pero ahora comienza la dependencia a Dios absolutamente. Así que una aplicación general de todo el capítulo podría ser el siguiente. Tomando en cuenta
en el tiempo donde nos encontramos y las cosas que están pasando. Quizás tenemos incertidumbre por el ambiente que se está viendo alrededor. Probablemente Dios nos devuelva a nuestras tierras, a la tierra de nuestros padres. Quizás sea incluso con persecución, pero podemos tener confianza en Dios, que Él está en control, aún en eso. De seguro, al igual que Jacob y Raquel, hemos hecho muchas cosas mal, pensando que nuestros planes nos han prosperado, nuestros 2 trabajos, nuestros 3 trabajos nos dieron prosperidad. Y incluso hemos caído en idolatría al dinero. Y si eso es verdad, a pesar de eso Dios está actuando. Pero eso no quiere decir de que no nos debamos arrepentir. Y es mejor que lo hagamos pronto y no tarde. Cuando Jacob fue perseguido, entonces pudo reconocer que nada de lo que él había hecho lo había obtenido por sus propias cuentas, ni por sus varitas, ni por sus colores, ni nada de eso, sino porque Dios estuvo con él todo el tiempo. Nosotros somos igual muchas veces, quizás necesitamos un poco de persecución para que al fin entendamos que nada hemos logrado. Que si hoy estamos aquí y mañana allá, y cualquier cosa que pase, sea bueno o malo, Dios lo ha orquestado todo para nuestro bien. Si es que nosotros somos sus hijos. Estoy convencido de que el Señor nos está dirigiendo a una dependencia total a Él. Dejar de depender en Labán para comenzar a depender solamente en Dios. El domingo pasado no fue casualidad que habláramos de ser fieles en nuestro trabajo. Habían bastantes aplicaciones ahí, si ustedes se acuerdan. Y uno de esos era con temer al Señor y hacer las cosas excelentes en el trabajo, porque no dependemos de eso, sino que dependemos del Señor. Entonces, hacerlo para su gloria, hacerlo para el Señor. Demostrando así que no es el trabajo en quien confiamos o dependemos, sino en Dios. Así que temamos al Señor, hagamos las cosas bien. Y si luego el Señor nos mueve del lugar, pues vamos a estar seguros de todos modos. Y si estás preocupado o afligido o no has puesto tu fe en el Señor, ¿qué esperas? Puedes confiar en Dios hoy. Él es digno de ser creído, porque Él ha demostrado y sigue demostrando que Él es fiel. Ven a Jesús hoy, confía en Él solamente. Y lo demás que venga, aún sea doloroso, sabrás que Él está en control y está orquestando todo eso. Así que Génesis 31 es un testimonio de cómo Dios dirige la vida de sus siervos, protegiéndolos incluso en medio de la adversidad y orquestando todo soberanamente sin que nada se salga de su control. La huida de Jacob, la intervención de Dios en el sueño de Labán y el pacto en Mizpa muestran que la voluntad divina siempre se cumple, a pesar de las maquinaciones humanas. Dios no miente ni se arrepiente. Él es inmutable. Él es fiel. Jacob lo entiende y por eso fue capaz de creer más plenamente en Dios y comenzar a tener ese temor. Ya no sería el temor de Isaac, sino el temor de Jacob. Ya él comienza a tener ese temor. ¿Y qué tal nosotros? ¿Acaso no hasta aquí nos ha ayudado el Señor también? ¿No nos ha mostrado Dios ser absolutamente fiel con nosotros también? Claro que sí. Y el entorno y las circunstancias no cambian esa realidad. Aún en la adversidad Dios está en control, pero seamos sabios. Dejemos de confiar en nosotros mismos, en nuestras varitas y colores, y comencemos a reconocer a Dios como nuestro Señor, como el que gobierna nuestra vida, y sometámonos a su voluntad. En Él estamos seguros, en Él vivimos y existimos, y en eso tenemos paz, pues el Señor es fiel. Amén. Vamos a orar.